A continuación, la radionovela de San Antonio de Padua. Descubre la vida, los milagros y el testimonio de uno de los santos más queridos de la Iglesia. Una historia que fortalecerá tu fe y tocará tu corazón. Una producción de Radio Paz. San Antonio de Padua es uno de los santos más queridos. Con miles de devotos en todas partes del mundo, se le considera un santo internacional. De él, dijo San Francisco de Asís: Fray Antonio, mi obispo. El Papa Gregorio IX lo llamaba por su inteligencia y buena memoria, capaz de profundizar las Sagradas Escrituras, el arca del Antiguo y Nuevo Testamento. San Antonio nació en Lisboa hacia 1195. Su nombre fue Fernando de Bulloes y Taveir de Acevedo, de familia rica y noble. Descendiente de cruzados, se cree que su padre era nieto de Godofredo de Bouillon. Los portugueses lo llamaron San Antonio de Lisboa, pero pasó a la eternidad como San Antonio de Padua por ser esta ciudad de Italia donde vivió los últimos años de su vida. Su padre esperaba mucho de él y así lo comentaba con su esposa. Nuestro hijo Fernando será un noble y rico heredero y nos llenará de nietos. Déjalo que siga su verdadera vocación. Por lo pronto es muy inteligente y saludable. Buen comienzo, diría yo. Cuando tenga edad, debemos mandarlo a estudiar y a cultivarse. Bueno, me parece que es lo correcto. Que estudie, se capacite y que administre bien todo lo que vamos a dejarle. Nuestro Fernando tiene mirada inteligente. Yo sé que llegará lejos. El joven estudioso e inteligente pronto dio muestras de una gran religiosidad y fue enviado por sus padres a la Orden de los Canónigos Regulares de San Vicente de Fora. Sus padres sintieron mucho su partida. Lo echamos de menos, porque Fernando llena nuestra casa con su sola presencia. Así es. ¿Sabes? Me parecía que iba a perderse en alguna pasión. No sé, lo veía un poco loco y a veces enamoradizo. Pero después algo lo hizo cambiar. Creo que tiene vocación religiosa. Pues deberá estudiar y ser un buen sacerdote. Más adelante quiero que pase a Coimbra. ¿A Coimbra? Ay, pero cada vez más alejado de nosotros. Es la vida, mujer, es la vida. Nuestro hijo merece todas las oportunidades. De Lisboa pasó a lo que era entonces capital de Portugal, la ciudad de Coimbra. Allí continuó sus estudios y se ordenó como sacerdote. En el año de 1217 se había instalado en la ermita de los Olivares cerca de Coimbra. Un día, algo llamó la atención de quien era por ese entonces todavía Fernando. ¿Quiénes son esos viajeros que nos visitan, padre? Son franciscanos menores. Me llama la atención la vida tan sencilla y tan humilde que llevan. ¿Y qué esperaba? Ellos siguen la regla establecida por su guía y mentor, Francisco de Asís. Recuerde que él se desposó con Madonna Pobreza. Sí, me han contado sobre Francisco de Asís. Una vida llena de contrastes. Lo tuvo todo y se quedó sin nada. Fue uno de los hombres más ricos de Asís. Y un buen día renunció a todo. Se fue a vivir en cuevas, sin nada. Y los que lo siguen
tienen que hacer dejación de riquezas, de lujos. Yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Cómo dice? Que deseo de todo corazón imitar a esos franciscanos grandes en su humildad. ¿Sabe? Quisiera conocer personalmente a Francisco de Asís. Antonio sentía que tenía que encontrar su camino. No era allí donde estaba ahora que deseaba continuar. Muchas veces pensaba: en mis años mozos fui duramente atacado por las pasiones sensuales. Pero con la ayuda de Dios pude dominarlas. Muchos son los que se han perdido en el pecado. Yo, contando 17 años, preferí irme a vivir a un monasterio. Mis estudios fueron entonces las Sagradas Escrituras. Pero sé que tengo que encontrar mi camino. Tengo que encontrarlo. En el año 1220 pasaron por Coimbra 5 franciscanos. Iban camino a Marruecos a evangelizar a los moros. De los 5, 3 eran sacerdotes. Berardo, natural de la Umbria, que dominaba la lengua árabe. Pedro Catali, que pertenecía a una noble familia de la Toscana. Y Otón, natural de Stronconio. Los otros 2 eran hermanos legos. Antonio se impresionó vivamente con ellos. Debe ser emocionante llevar la vida de ustedes. Bueno, depende. Hay que estar preparado para lo peor. Estuvimos en Sevilla, pero comprenderá que estando la ciudad en poder de los musulmanes, estuvimos en prisión. Fue en la torre de Abdelaziz, continua al Alcázar. ¿Y ahora van al África? Tenemos mucho que hacer allá. Espero verlos pronto. Que así sea. La visita de estos 5 franciscanos impresionó vivamente a Antonio. A solas, en medio de su meditación, el recuerdo de ellos venía a su mente con fuerza. Es una hermosa misión la que llevan esos humildes franciscanos, grandes en su sencillez y valor. Deben estar ya en tierras de África. Espero que pronto tengamos noticias de ellos. Pero las noticias no pudieron ser peores. Los 5 fueron hechos prisioneros y martirizados el 16 de enero de 1220. Los restos han sido rescatados y serán traídos a la iglesia de Santa Cruz, muy cerca de aquí, de nuestra abadía. Muy lamentable. Antonio contempló en silencio los restos de los que hacía muy poco marcharon llenos de fe y optimismo. Fueron sepultados en la iglesia de Santa Cruz. Antonio sintió que debía abrazar la orden franciscana. Marcharse de la orden de los agustinos no resultaba fácil. Un día comentó con el prior: Quiero ser uno más de los seguidores de Francisco de Asís. ¿Qué dice? ¿Está seguro del paso que va a dar? Sí. Voy a tomar el sayal franciscano y voy a cambiar de nombre. No seré más Fernando, sino Antonio. Antonio de Olivares. ¿Antonio? Sí, por San Antonio Abad. Debe pensarlo bien. Ir a África significa la muerte en la mayoría de los casos. Esto será una cruzada personal. Si muero en un empeño, rece mucho por mí, pero siento que habré cumplido con mi deber. Este será mi nuevo camino. Siguiendo los dictados de su corazón, abandonó a los agustinos y se convirtió en franciscano con el nombre de Antonio de Olivares, y se embarcó hacia tierras de África. Contemplando el mar, sonrió. Ahora sí estaba en la senda que debía seguir. Era como un renacer en su vida. Un amplio horizonte se dibujaba en la distancia.
pero él lo seguiría con fe y decisión. Ese era su camino. Al pasar a tierras de África, enfermó. La fiebre alta lo hacía permanecer a ratos inconsciente y a ratos delirante. Los que lo rodeaban comentaban preocupados: Quizás el clima de África lo ha enfermado, pero Fray Antonio está muy mal. He oído que lo van a devolver a su tierra. Aquí se muere si sigue así. Antonio permanecía postrado. A veces le daban algo de beber. Miraba a su alrededor y sus labios se entreabrían para murmurar: No quiero ir a Portugal. No es lo que usted quiera, Fray Antonio. Es lo que tiene que ser. Está muy enfermo. No debo regresar. No debo. Pues mañana lo embarcaremos rumbo a su patria. Allá estará mejor. El clima y el trabajo de por acá no le han asentado. Debo seguir mi camino. De nuevo cayó en el sopor. Será bueno que mañana mismo se lo lleven. Allá en su patria se sentirá mejor. Fue llevado al barco. Lo acostaron y así permaneció unos días. Después se recuperó y, muy débil aún, quiso ir a cubierta. Ante el mar, el aire lo despeinaba y dijo triste: Debo seguir los designios de Dios. Él sabe lo que mejor conviene y dónde debo servirle mejor. La tormenta se había desatado. La frágil embarcación parecía que iba a ser devorada por las aguas de un mar encrespado. Todos temían perecer en la difícil travesía. El barco cambió su rumbo y a lo lejos divisaron las costas de Sicilia. Antonio estaba ensimismado en sus pensamientos. Dios ha trazado el camino. Debo seguirlo sin protestar. Fue acogido en el convento franciscano de Mesina y el buen clima le devolvió la salud. Y pronto se dio a querer el fraile Antonio, como ahora le llamaban todos. Pero se conmocionó la orden. El ir y venir de hermanos llamó su atención. ¿Pasa algo? Se reunirán en Asís todos los franciscanos del mundo en este año de gracia de 1221. Será el capítulo de las esteras. Cada quien llevará la suya para pasar la noche. ¿Estará Francisco presente? Francisco de Asís estará presente. Tendrá oportunidad de verlo. ¿Yo? ¿Eso quiere decir que voy yo también? Desde luego. Conocerá al hermano Francisco de Asís personalmente. Es lo que más deseo. Nos pondremos en camino esta misma semana. Asís les pareció un sitio prendido en la historia, algo digno de admirarse. Pero había más de 5,000 frailes llegados de todas partes. Él era uno más en el montón de desconocidos. No tuvo siquiera dónde quedarse. Pidió a un franciscano que le permitiera pasar el día en su celda dentro de una cueva en el monte. Y allí pasaba el día rezando y meditando en medio de un total ayuno. Fray Antonio. Dios mío, ¿estará muerto?
se había desmayado de hambre. Esto le dio la medida que tenía que resolver su situación y hablar con un superior para que le dieran algún destino fijo. El provincial de la Romaña lo miró y dijo en forma superficial: Hermano, solo puedo darle como sacerdote un sitio en la ermita de Monte Paolo. Allá hay 4 frailes menores. Usted celebrará la misa. Gracias, señor. Y fue a la ermita de Monte Paolo, cerca de Forlì. Allí realizaba, además de los oficios más humildes, cocinar, limpiar y dar misas. Así pasó un año que siguió estudiando las Sagradas Escrituras, un año que fortalecieron aún más su carácter y su espíritu. Para todos, era un fraile portugués siempre callado y como ausente. Él se había resignado a hacer lo que le habían ordenado hacer, y muchos ni imaginaban el talento y el caudal de riqueza que se atesoraba en ese hombre sencillo. Permaneció un año entre los 4 frailes menores, pero en el mes de septiembre de 1222 ocurrió un hecho que vino a sacarlo de su ostracismo. En la Catedral de Forlì serán ordenados este mes unos frailes franciscanos y dominicos, y no contamos con un sacerdote que pueda predicar ese día. Pues, no, Excelencia, no lo tenemos. No puede repasar en su mente. Tiene que haber algún sacerdote escondido en alguna parte. Espere. Dígame, ¿esto es de suma urgencia? Señor, en la ermita de Monte Paolo hay un sacerdote portugués. Pues llámelo, que diga el sermón. Pero es que así, sin una preparación, sin previo aviso, no querrá hacerlo. ¿Cómo que no querrá? Esto es una orden. Dígale que le ordeno que sea él quien predique ese día solemne y que se ponga en camino ya. Al llegar, encontraron al sacerdote con la escoba en la mano barriendo. En el acto, le dijeron lo que debía hacer de inmediato, sin previo aviso, sin dejarlo apenas poner en orden sus ideas. Cuando le expusieron lo que los había llevado allí, él dijo: ¿Así, sin previa preparación? Es una orden. Debemos ponernos en camino, Fray Antonio. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Le repito, es una orden. Está bien, pues la cumpliré con la ayuda de Dios. Dejó la escoba a un lado. El superior lo miró un poco temoroso. Realmente era muy comprometido llevar a este humilde sacerdote de una ermita a predicar nada menos que a la catedral de Forlì. Antonio se dispuso a seguirlo. Yo comprendo que no debieron pensar en usted, pero no importa. Dios está conmigo. Él guía mis pasos y me ayudará en esto, como me ha ayudado siempre. Yo confío en él. Has escuchado la radionovela de San Antonio de Padua. Descubre la vida, los milagros y el testimonio de uno de los santos más queridos de la Iglesia. Una historia que fortalecerá tu fe y tocará tu corazón. Una producción de Radio Paz.